Okay, hello everybody. Have a good one and be welcome to your English class. We are going to begin. It's nice to be with you for another class. Well, at first, as always, we have to read the versicle. Remember, for this week, we are going to go over about the pure in heart beatitude. Pure in heart. This is going to be a value for us, and we're going to find it in Matthew 5:8. Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. One more time. Blessed are the pure in heart, for they will see God. And maybe you remember yesterday class, we were talking about the meaning for pure, and we say, well, it's a synonym for, say, clean, like clear, or maybe clean. It's in the same way. In the heart, that means that inside of us, God can see inside of us if we are pure in heart. And this way, pure in heart is not like to be a saint, is not like to be immaculated, is not like to be holy. In this case, pure in heart is inside of us. We are clear. We are clear with our feelings against, against God and against another people. Well, be welcome. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. El día de ahora vamos a ir a ver este versículo en Bible Hub. Hemos venido viendo, ¿verdad? Ya vamos sobre la sexta de estas bienaventuranzas. Creo que ya llevamos más o menos un patrón de cómo va viéndose las diferentes traducciones o versiones en inglés. La New International, pues es la que hemos estado leyendo, que iría como benditos los puros de corazón, ¿verdad? Podríamos traducirla de esa manera, porque ellos verán a Dios. Pero decíamos que esto, pues, de puros de corazón debemos tener cuidado en cómo lo debemos interpretar. No necesariamente se refiere al hecho de que una persona por sus buenas obras va a ser puro de corazón, porque contrastaría con lo que la misma Biblia dice, ¿verdad? O sería como algo contradictorio aquello que dice de que aún nuestras mejores obras para Dios son como un trapo de inmundicia. Decíamos que esto es como dentro de nosotros, si Dios pudiese ver dentro de nosotros claramente como el agua, ¿verdad? Transparente en su estado puro. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? Por eso es que esto está relacionado con las intenciones del corazón, pure in heart. Pero vamos a ver otras traducciones. La New Living Translation comienza diferente. Comienza con God blesses, Dios bendice. Those whose hearts are pure. Aquellos quienes sus corazones son puros. For they will see God. Porque ellos verán a Dios. La English Standard va por la misma idea de la New International Version. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Aquí ya comenzamos a ver el uso de shall en vez de will. Como con ustedes ya vimos ese tema, ya sabemos que shall y will son lo mismo, que shall solo se utiliza para las afirmativas, para hacer un futuro simple, y que a veces shall, ¿verdad? Se prefiere utilizar en sustitución de will para no confundir lo de will con lo de lo que vendría siendo my will, por ejemplo, que es decir mi voluntad, para no confundir con la voluntad de alguien y saber que estamos usando el future tense. Diría que de una manera más elegante, ¿verdad? Se usa shall en vez de will. Luego, las siguientes van similares. Blessed are the pure in heart, blessed are the pure in heart. Incluso la King James lleva la misma idea. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. La misma situación entre la antigua y la nueva de la King James no vemos mayores cambios. Llegamos al American Standard, la misma idea. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Las versiones más antiguas de la American Standard Bible, el único cambio es que en vez de usar will se usa shall. Y en la Legacy también se usa shall.
Y nos vamos a quedar en la Amplified Bible, que nos da una explicación. Ya les había dicho, creo que cuando terminemos, esta es la sexta, cuando lleguemos a completar las 8, vamos a tomarnos una semana más para examinar algunas curiosidades, ¿verdad? Ya que las hemos estudiado, conocemos las Eight Beatitudes, las hemos ido explicando, vamos a explicar algunas curiosidades y una de ellas va a ser esto de la Amplified Bible. La Biblia amplificada, todos los versículos que hemos ido viendo, si usted le ha puesto atención, lo que está de explicación de la palabra blessed es diferente en cada verso. No es la misma. O sea, pensaríamos, bueno, si esta palabra tiene una definición y los autores de la Biblia amplificada quisieron darnos la explicación de qué significa eso, pensaríamos que va a ser la misma explicación en todas, pero no. En cada una de estas ha ido variando. Y en esta nos dice, anticipating God's presence, spiritually mature. Nos dice que en ese sentido, los bendecidos, los dichosos, son aquellos que tienen anticipadamente la presencia de Dios en ellos. Y que eso, la presencia de Dios en ellos, los hace espiritualmente maduros. Bueno, es interesante ver eso, pero nos vamos a concentrar en pure in heart. Este nos explica qué es pure in heart. Nos dice que es those with integrity, moral courage, and godly character. Hay tres características de una persona pura de corazón, de acuerdo a la Biblia amplificada. La primera es que es alguien íntegro, tiene integrity. En segundo lugar, tiene coraje moral. Y en tercer lugar, tiene un carácter, bueno, este tenemos que explicarlo. Goldie. Goldie. Bueno, esto viene un poquito de el gold, viene del oro. Pero si lo traduciésemos literalmente, es como un carácter de oro. Eh, Quizás nos saldría raro eso. Debemos de verlo de otra forma. En las ciencias se usa mucho el término gold standard o el estándar de oro. Ese término proviene de las finanzas, ¿verdad? En las finanzas, pues tiempo atrás sabemos que el papel moneda, ¿verdad? Que utilizamos actualmente, se amparaba en el patrón oro. Hoy modernamente ya no se usa mucho, ¿verdad? Pero durante un tiempo, cuando una nación quería imprimir billetes o hacer monedas, tenía que tener reservas de oro que le dieran valor a ese papel. Entonces se generaba el patrón oro, el gold standard, patrón oro. Pero el gold standard es un término que se puede aplicar a otras ciencias. Por ejemplo, se puede aplicar en la medicina, se puede aplicar en la medicina, se puede aplicar en la ingeniería, en cualquier otra área. ¿Qué significa o qué es un gold standard? Bueno, esto vendría siendo como la norma, es decir, lo que se pide como los requisitos para cumplir con algo. Es el patrón de referencia, por así decirlo, de la calidad, por ejemplo, de un producto. Entonces, si vemos eso de Golden Character, debemos de comprenderlo como las personas que tienen un carácter de acuerdo al estándar que Dios pone. Allí ya lo veríamos diferente, es decir, nos estarían enfocando en esta parte la idea de que los puros de corazón son aquellos que son íntegros, que tienen una buena moral y que aparte de eso son medidos, digamos, con un patrón de medida divina y que Dios les dice, bueno, los apruebo. Pero eso dista mucho de las obras, dista mucho de creerme que soy bueno, muy por el contrario. El patrón oro, recuerden que Dios pone acá, no es creernos buenos, no es hacernos sentir, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy don bueno, no, no va por ahí. El patrón oro, el gold character que Dios pide acá, es que usted siempre se reconozca como pecador y siempre reconozca la santidad que Dios tiene. Eso es ser puro de corazón, no mostrarnos con religiosidad que nos lleva al final a hipocresía. Si nos ponemos en el caso y pensemos un momentito en el contexto en que lo dijo Jesús,
Jesús estaba diciendo que estas eran las características que querían los cristianos. Los fariseos eran todo lo contrario. Ellos se creían puros en corazón. Según ellos, eran los hijos descendientes de Abraham y eran escogidos y pues las demás naciones no valían nada. Ese tipo de cosas lleva a la hipocresía religiosa. Bueno, that's gonna be all. Con eso cerramos y ahora vamos a las Cambridge Phrasal Verbs. Bueno, de esta vamos a preparar una actividad, pero creo que la vamos a dejar cuando hayamos avanzado un poco, ¿verdad? Vamos a dejar una actividad interesante de este libro. De hecho, vamos a darnos cuenta que el libro tiende a tener una página, digamos, un apartado en donde nos dan la teoría, y luego viene un apartado for practice, un apartado donde hay ejercicios. Algunos ejercicios los vamos a ir resolviendo en clase. Otros ejercicios se los voy a dejar para que usted los haga en casa, como una homework. Pero aparte de eso, vamos a ir apuntándole a otras actividades que vamos a ir realizando para que veamos cómo se aplican las phrasal verbs en el hablar diario. Y bueno, ya saben que esas más que todo las vamos a ver en cosas como la music y las movies. Pero bien, recordarán que ayer comenzamos a tener el concepto de una phrasal verb, que consiste de un verb y una particle. Y decíamos que las particles pueden ser prepositions o adverbs. Aparte de eso, decíamos que cuando vamos a ver definiciones de phrasal verbs, encontramos un grammar pattern, que es un patrón gramatical, en donde se suelen utilizar abreviaturas como STH para abreviar something o abreviaturas como SB de somebody o de someone, que suelen aparecernos en las definiciones de muchos libros de phrasal verbs. Este del tío McCarthy es uno de los más utilizados. Hay otros más. Pero bien, estábamos viendo de que esto puede cambiar. Podemos tener este tipo de frases verbales en donde no es necesario un objeto. ¿Qué es el objeto? Es something o es someone. Es decir, es una persona o es una cosa. Y en otras podemos utilizar ya sea el something o el someone al final o a veces en medio, between the verb and the other, or maybe between the verb or a preposition, or you can say between the verb and the particle. Ahora debemos de tener en cuenta que las particles, una partícula en phrasal verbs se refiere a una preposition o un adverb. Y veíamos que de acuerdo al uso que a estos se les vayan dando, así es el significado. De hecho, hay frases verbales que pueden tener varios meaning, ¿verdad? Entonces debemos tener en cuenta que se pueden aplicar a varias cosas. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que continúa acá. Vienen unos cuantos exercises. Vamos a tratar de identificar en donde hay el number one, el 1-1. We have to identify underline that 12 phrasal verbs in these sentences. Bueno, vamos a ir leyendo esas 5 oraciones y ustedes me van a ayudar a identificar en dónde se encuentran algunas frases verbales. Bien, permítanme, solo quiero aquí activar para que podamos ir identificando. Ok, voy a usar esta herramienta para esto. Well, got to number 1. I sent off the order last week, but the goods haven't turned up yet. Okay, tell me, where is the phrasal verb? ¿Dónde está ahí la frase verbal? Puede haber más de una. Send off. Send off. Send off. Okay, we have one.
Thank you. This is gonna be the first one. And then gods haven't turned up yet. The goods haven't turned up yet. Okay, well. Bien. Just wait. Well, in this case, la frase verbal sería realmente turn up. Solamente sin el haven't. Solo es turn up. Sí. Okay, very nice. We have 1 and 2. Well, we have to find 12. Son 12. Nos faltan 10 more. Tenemos que encontrar 10 más. Vamos a la number 2. Dice, I came across an interesting book in the library. I took down the title. Here is it. Okay. Try to identify phrasal verbs. Took down. Took down. Took down. Okay. This is one. Pero hay una más. There is Came across. came across. Okay, very nice. Came across is correct. Okay, here we have 4. Well, got to number 3. We asked some friends around to watch a film that the video was playing up and it eventually broke down. Broke down. Broke down. Okay, very nice. Broke down is one of the phrasal verbs. Hay una más. Around to watch. Friends around to watch. Around to watch a film. Okay. Well, sí estoy de acuerdo que around es la particle, pero en esto siempre vamos a tratar de encontrar una estructura en donde va a estar el verbo y la particle a la par. O el verbo en medio puede ir something o somebody. Y después la particle. Esa es la estructura gramatical. No vamos a hablar nunca de una phrasal verb en donde la particle esté antes del verbo. Eso no se puede. La particle tiene que ubicarse después del verbo. Puede estar inmediatamente o puede estar separada por something o somebody. Entonces, estoy de acuerdo con que around es una particle, pero ¿cuál es el verbo? Ok, no. Well, en esta oración hay 3. Aquí hay 3. Try to find it. Was playing up. Playing up is another one. Okay. Correct. Playing up is one. Broke down is the other one. Les faltaría ahí un verbo para hacer un match con ese around que está ahí. Is correct. Is acts. Esta es una frase verbal. Es acts around. Acts around. Esa es la frase verbal. Lo que sucede es que allí está separada por un somebody. Y el somebody en este caso son some friends. Las anteriores, sent up, torn up, came across, took down, playing up, broke down, son frases verbales que no necesitan de un object, no necesitan de un objeto. Recuerden que los objetos en frases verbales pueden ser personas, somebody,
o pueden ser cosas, something. Entonces, esa de ask around es una frase verbal y está separada y esa sí necesita de somebody. Ok, vamos ahora a la number 4. I brought up this problem at the last meeting. It's really time to sort out the problem. Okay, try to identify the phrasal verbs. Brought out. Up. Brought up. Okay, very nice. And sort out. Sort out. Ok. Miren, pongan atención a algo. Ahorita no nos va a interesar el meaning de estas phrasal verbs. Este ejercicio no es para que nos interese el meaning, sino que lo que debemos de hacer con esto es que nuestra mente tenga idea de la estructura que lleva una phrasal verb y que independientemente si sabemos qué significa o no, podamos distinguirla en una oración. Claro, ya cuando sabemos qué significan, pues fácilmente decimos, ah, aquí está. Pero son tantas, y eso que no nos hemos ido a ver ahorita en el libro, no sé quiénes ya lo habrán hojeado, pero si se van más adelante, van a encontrar un mini diccionario de frases, de un montón de frases verbales. Que ese es otro, hay otro documento que les tengo que compartir. Pero quiero primero que dejemos las bases con este de McCarthy para que usted no se sienta muy abrumado. Pero les voy a enviar un diccionario porque en este libro hay un mini diccionario de frases verbales. Pero yo les voy a compartir otro diccionario que es de los más completos, que es el diccionario de Longman de frases verbales. Y cuando uno va a ver ese documento, uno se abruma con tanta información. Hay tantas frases verbales, tantos cambios que uno dice, wow, ¿cómo me voy a aprender todo eso? Bueno, la idea ahorita no es esa. La idea es aprendernos la estructura. Entonces, aquí estamos distinguiendo la estructura de estas. Ok, let's continue. Vamos con una más. La number 5 dice, I wish he'd stop messing us about. He's had the meeting up 3 times and now he wants to call it off altogether. Okay, try to find. Tratemos de encontrar. Start missing. Stop messing us about. Ok. Aquí, bueno, vamos a ver, tendríamos estas dos y aquí estaría la particle. Es de esas que tienen la estructura, digamos, del verbo somebody y luego lo que sería el about, que sería la particle. Aunque creo que aquí quizás vamos a quitar el stop, porque es he had stop. Sería mess about. Así tendría que aparecernos en un diccionario, como mess about. Luego, vamos a ver. Tell me, the other one. ¿Cuál sería la hora? Trae. Bueno, aquí hay 3. Para llegar a las 12 nos faltan 2 más. Had up, correcto. Esta es otra. Had the meeting up. Esto, si quisiéramos ir diciendo, bueno, pero ¿qué significa eso, teacher? Bueno, diríamos, bueno, esto es como interrumpir algo, ¿verdad? O pausar algo.
Bien, entonces la frase verbal es put something up. Put something up. Como ponerle en stand-by, ¿verdad? Como pausarlo o como, digamos, incluso podría ser sinónimo de dejarlo inconcluso. Ok, nos falta one more. Call off. Call off, es correcto. Bien, entonces, pongan atención. Pay attention for this. You have to know what is the correct structure for the use of the phrasal verb. Remember, we can use phrasal verbs without object. Then that means that we are going to use the verb and then the particle. For another phrasal verb, we need an object. The object can be used at the ending, or maybe can be used between. For example, I took down that title. The object is the title and is at the ending. But we have another, for example, in this case, call up. Call something up. Call something up. Mess somebody about. Mess somebody about. Put something up. ¿Ok? Well, debemos de tener claro y este ejercicio nos va a servir para ello. Las frases verbales en el inglés se componen de dos cosas. Hemos dicho que es el verbo y la particle. Hemos dicho que la particle puede ser una preposition o puede ser un adverb. Bien, en su mayoría son preposition. Ya lo habíamos adelantado. Ahora, la estructura de las frases verbales incluye el usar un objeto. El objeto a veces puede haber frases verbales que no sea necesario usar objetos. En otros casos sí. Por ejemplo, en la número 1 que dice send off the order o la orden, esa vendría siendo el objeto y se puede poner al final. En la parte final donde dice turn up jets, esa no lleva objeto. Es decir, no es necesario decir a qué lo estamos aplicando porque se sobreentiende de lo que viene de la oración anterior. Entonces, en algunos casos, las frases verbales pueden ser without object. Y en otras situaciones, vamos a encontrarnos que el objeto puede estar en medio, haciendo ahí el sándwich entre el verbo y la particle. Debemos recordar que los objetos pueden ser dos cosas. Pueden ser personas, a eso le vamos a decir someone o somebody, y pueden ser lo que vendría siendo cosas. Cuando son cosas, entonces vamos a decir que es something. Entonces, vamos acostumbrándonos a leer esto de esta manera. Y por último, recordemos que como las frases verbales son indistintas del verbal tenses, se puede utilizar cualquiera de los tiempos verbales que hemos visto previamente con frases verbales. Y ahí es donde debemos de ir como dilucidando qué parte del verbal tense es el que vamos a tomar y qué parte no. En otras palabras, todos los que hemos considerado como auxiliares para formar tiempos verbales, no vamos a considerarlos parte de la estructura de una phrasal verb. Por eso hemos marcado ahí algunos que sí. Por ejemplo, en la primera oración, el haven't no formaría parte. La phrasal verb es nada más la forma verbal y lo que vendría siendo la particle, solamente eso. Tenemos por ahí uno que dice was playing up. Ahí estaríamos yéndonos a un pasado progresivo, pero en las frases verbales, lo que está antes de la forma verbal no es nuestro objeto de estudio ahorita. Sí se usa, sí se requiere, pero no es a lo que nos vamos a centrar ahorita. Pongamos atención a las diferentes formas verbales
que estaríamos hablando de, bueno, si lo usamos en present sería el infinitive form, estaríamos hablando del past form, estaríamos hablando maybe del past participle y del present participle. Con eso nos estaríamos quedando, con todas esas variantes que el verbo puede tener. Ok, now here we go to 1, 2. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, el 1, 2. En este ejercicio, we have to make a match. Vamos a hacer un match. Match the 12 phrasal verbs from sentence 1, 1-5 in exercise 1-1 above with their meanings from the box below. Bueno, aquí habían, tenemos que hacer un match entre las frases verbales, ¿verdad? Y los significados. Aquí sí nos interesaría, digamos, conocer cuáles son los meanings. Bueno, esta quizás lo voy a dejar como homework, este ejercicio, para que ustedes lo practiquen. Les voy a compartir el libro de Logman y ahí pueden ir a ver cuáles son los meanings. Pero si en dado caso usted, digamos, tiene dificultades para encontrar el significado, pues bien los podemos buscar. No hay ningún problema. Usted puede buscar, por ejemplo, de todos estos, es fácil hacer una búsqueda en Google, ¿verdad? Y si le ponemos send up, entonces usted va a Google y le pone sense of meaning. Sense of meaning. Y claro, aquí incluso desde Google no tiene que entrar a un sitio en específico. El mismo Google le puede dar la definición de qué es send up. Y aquí les aparece, nos dice es un phrasal verb, viene de send, nos dice es instruct to someone to go, or maybe dispatch something by mail. Son las dos aplicaciones, ¿verdad? Instruirle a alguien, darle instrucciones de que vaya a cierto lugar, ¿verdad? O podría ser incluso enviar algo, ¿verdad? Despachar algo por correo, dice. Entonces, ya teniendo esa noción, pues ya podríamos decir, bueno, ¿dónde está aquí send off? Send off. Y podemos buscar cuál es el significado, digamos, que más conviene. Entonces, de esos de aquí, quizás vendría siendo con el pause. Con pause podríamos hacer el match entre send off y pause, que pause es el mismo mail, ¿verdad? Es el pause mail que se suele decir en inglés. Eso no se los he dicho. Este libro de McCarthy está más enfocado a el inglés británico. Van a darse cuenta a medida que vayamos avanzando que su enfoque es más a British English. En medio a veces tiene algunas explicaciones de lo que es alguna diferencia, digamos, que existe entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Porque esa es otra cosa. Vamos a darnos cuenta que algunas frases verbales en US English, o sea, en American English, tienen un meaning. Y para el British English tienen otro meaning. Entonces, este ejercicio, va a quedar como homework, ¿verdad? Usted me lo trabaja y me lo envía durante esta semana cuando lo tenga listo, ¿verdad? Y como repito, pueden buscarlos en Google o bien, ¿verdad? Pueden irlos a buscar en el diccionario de Logman, que se los voy a compartir ya en unos minutitos para que ya lo puedan descargar y tenerlo, ¿verdad? Estos dos libros nos van a servir mucho, ¿verdad? Tanto este de McCarthy como el diccionario de Longman, de Phrasal Verbs, créanme que son bastante útiles para cualquier referencia que podamos tener o que queramos, digamos, utilizar. Well, vamos a tomarle aquí una capturita entonces para ustedes y... Ok, here is it. Bueno, y creo que por el día de ahora nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Si hay dudas en cuanto a la homework, me consultan vía WhatsApp para aclararles cualquier situación, ¿verdad? Pero como les repito, es de ir buscando las que hemos marcado ahí, el mínimo. De preferencia,
a veces ocurre, si los buscan en Google, sí los van a poder encontrar así como están escritos acá, indistintamente del tiempo verbal. Pero si los van a ir a buscar al diccionario de Longman, ahí solo aparecen en forma infinitiva. Significa que los que están en pasado o los que están con ing no los vamos a encontrar así. Los vamos a encontrar como come across, lo vamos a encontrar como take down, lo vamos a encontrar ese como turn up, lo vamos a encontrar como axe around. Así que hay que tener cuidado con eso. Okay, everybody, that's gonna be all. Thank you for coming. We are going to say goodbye for today, but remember, I wait you on Thursday. Goodbye. Goodbye, Good teacher. night. Thank you. Have a good one.